Biblia dice que los hombres no tienen excusa delante de Dios. Y no tienen excusa porque saben lo que está bien y lo que está mal. Y sin embargo, ellos, todos, y cuando digo hombres digo el género humano, todos eligen el mal. Y el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal porque Dios se encargó de que así sea. El apóstol Pablo escribió a los romanos, vamos a buscar en Romanos 2:14 al 16, y dice algo muy, muy importante. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día del juicio, nadie se va a poder levantar delante de Dios y decir, Señor, yo no sabía lo que estaba bien porque yo no tenía el testimonio escrito, sabía tu voluntad. Entonces, no se me puede imputar culpa porque yo era ignorante. Lo que dice acá es que todos conocen lo que está bien y lo que está mal, porque el Señor puso conciencia en ellos. Conciencia. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es la revelación interna de Dios. La conciencia dice en el Salmo 16:7, fíjate cómo lo describe, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista dice que él recibe el consejo de Dios por medio de su conciencia. Y en la traducción literal dice, bendeciré a Yahvé que me aconseja, aún en las noches me corrigen mis riñones. Es una voz interior. Cuando habla de riñones, habla de sus entrañas, de su más profundo interior. Él es corregido por esa voz interior, que es la conciencia. Y esta conciencia que acusa o defiende las acciones y las intenciones de los hombres, esa voz interior, estuvo ahí ya desde la caída del hombre, desde el pecado de Adán y Eva. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que lo que hicieron estaba mal. Su conciencia los acusaba y se escondieron porque sentían vergüenza delante de Dios, tenían miedo delante de Dios. El rey David, en una ocasión, cuando todavía no era rey, era perseguido por Saúl, que sí era rey. Saúl, celoso, quería matarlo. Entonces David escapaba con sus hombres y en una ocasión se escondió en una caverna, en una cueva profunda, porque Saúl estaba cerca. Entonces David y sus hombres se metieron en la oscuridad, en lo más profundo de la caverna. ¿Y qué ocurrió? A Saúl les dio ganas de hacer sus necesidades fisiológicas. Lo llamó la naturaleza. Entonces Saúl entró a esa misma cueva y se metió en lo profundo y ahí, bueno, completamente indefenso, dice, descubrió sus pies. O sea, sabemos lo que estaba haciendo.
Estaba ahí a merced de David. David podría haber terminado en ese momento con esa persecución tan injusta que sufría. Y de hecho sus hombres le susurraban y le decían, esta es tu oportunidad. Esta oportunidad te la presenta Dios, fíjate. Según 1 Samuel 24:4. Entonces, los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces estaba ahí Saúl, totalmente ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. David se levanta muy despacito, en silencio, se acerca a él con la espada y corta su manto. Y dice la Escritura que apenas lo hizo, su conciencia lo acusó. Versículo 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Cuando dice se turbó el corazón, literalmente le golpeó el corazón. Cortó el manto del rey y su corazón lo golpeó. Le dolió haberlo hecho. Tanto le dolió que volvió sobre sus pasos y dice el versículo siguiente, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Su conciencia lo golpeó, y David hizo caso a su conciencia, y no terminó lo que había empezado. Hasta tenía la aprobación y la admiración de sus hombres que le decían, esto es de Dios. Pero David sabía que eso no estaba bien y su conciencia hizo que él se detenga. Ahora, la conciencia se puede acallar. La conciencia te indica lo que está bien y lo que está mal, pero vos podés no hacerle caso a tu conciencia. De hecho, el rey David sabía lo que estaba mal en aquella historia con Betsabé y con su marido, Urías Eteo. ¿Vos te acordás? Mientras Urías estaba en la guerra, David, sedujo a la esposa de Urías, y como ella quedó embarazada, ¿qué hizo David? Vos fíjate cómo el pecado trae más pecado. En vez de detenerse ahí, David continuó y entonces mandó a matar a Urías. Mandó a decir a Joab, al comandante, que lo pusiera bien adelante en la batalla donde seguramente lo matarían. Y te decía que la conciencia puede acallarse porque, David se justificaba a sí mismo. Y cuando recibió la noticia de que Joab había muerto, él manda a decirle que Urías había muerto, manda a decirle a Joab, que no se haga problema porque esas cosas suceden. En la guerra los hombres mueren. Un día le toca a uno, un día le toca a otro, pero es lo natural. Fíjate cómo le dice. 2 Samuel 11:25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Él se justificaba. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan en la guerra. Pero ¿qué pasa? Cuando vino el profeta Natán y lo confrontó, le hizo ver que David todo el tiempo supo que lo que estaba haciendo estaba mal. Su conciencia lo acusaba, su conciencia le decía lo que tenía que hacer y él no le hacía caso.
Y el profeta le dice, en el capítulo 12, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Él sabía lo que Dios quería, sabía cuál era la voluntad de Dios, conocía la palabra de Dios, sin embargo él la dejó de lado, justificándose. Acalló su conciencia y fue confrontado. La Escritura dice que la conciencia puede ser cauterizada y hasta corrompida. Cauterizada, ¿sabes lo que es cauterizar? ¿Viste las heridas? ¿Qué hace? Se quema la herida. Entonces, esa herida deja de sangrar, pero no solamente ocurre eso, sino que todos los tejidos, bueno, son cauterizados, entonces pierden toda sensibilidad. Lo que antes dolía ya no duele más. Bueno, así ocurre con la conciencia. Llega un punto en que se cauteriza y ya no duele más. Eso es lo que ocurre, dice la Escritura, por ejemplo, con los falsos maestros, con los falsos profetas. Hacen lo que porque tienen la conciencia cauterizada. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo enseñan esas cosas? Si saben que eso está en contra de lo que Dios dice, porque la conciencia ya está cauterizada, no les duele. Y dice también puede estar corrompida incluso. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso los hombres no tienen excusa delante de Dios. La voz de Dios en su interior, estoy hablando aún de los paganos, aún de aquellos que viven en una isla perdida y que uno piensa, bueno, nunca escucharon el Evangelio, aún ellos tienen conciencia y saben lo que está bien y lo que está mal. Y eligen lo que está mal. Nadie tiene excusa delante de Dios. Todos son culpables y lo saben. Ahora, los únicos que tienen la conciencia limpia son aquellos que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9:14 leemos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en ese mismo libro, en el capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el mayor de los milagros. Que un pecador, el peor de todos, el más vil de todos, pueda tener la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Jesucristo se la limpió. Le limpió el corazón. Es más, le cambió el corazón. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya está. Todas nuestras culpas son echadas al mar y nuestra conciencia queda completamente limpia delante de Dios. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una conciencia limpia. Eso es lo que hace el Señor. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Ya no tenemos la conciencia torturada por obras muertas, por pecados, por más terribles que hayan sido en el pasado, ya esos pecados no nos persiguen.
porque hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Pero aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que no han sido limpiados con la sangre del Cordero, la conciencia puede ser una verdadera tortura. Y eso es lo que le sucedía a Herodes. Herodes había mandado matar a Juan el Bautista y la conciencia lo acusaba. Había hecho matar a un hombre inocente, a un hombre santo y justo, un hombre de Dios. Y leemos ahora Lucas 9, versículos 7 al 9. Lucas 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. 3 versículos dedicados a este hombre, Herodes. Herodes el tetrarca. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernó sobre todo el territorio de Israel hasta el año 4 más o menos antes de Cristo. 4 o 5 antes de Cristo. Él fue el que mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años, ¿te acordás? Que habían nacido en Belén con el propósito de... Bueno, cuando murió ese Herodes, el territorio de Israel fue dividido en 4 tetrarquías. Tetra quiere decir 4, precisamente. 3 de esas tetrarquías fueron dadas a hijos de Herodes. Una se la dio a Arquelao, que era la zona de Judea e Idumea. Esa región, o mejor dicho, Arquelao, estuvo un tiempo y después lo retiraron del cargo. Se ve que no era muy capaz. Y en su lugar pusieron gobernadores que con el tiempo, más adelante, cubriría el cargo uno que ustedes conocen llamado Poncio Pilato. Bueno, a otro hijo, Herodes Felipe o Filipos, le fue dada otra región, y a Herodes Antipas le fue dada la región de Galilea precisamente. Galilea y Perea. Y estuvo entonces gobernando esa región, mirá, desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. Quiere decir que este Herodes estuvo durante toda la vida del Señor Jesús y unos años más todavía. Ahora bien, este Herodes Antipas estaba casado con la hija del rey Aretas, el rey de los nabateos, que sería el rey de Arabia. Y fue con su esposa a visitar a su hermano Felipe. Y resulta que Herodes y la esposa de Felipe se enamoraron. Esta pareja deja a sus respectivos esposos, o sea, Herodes deja a su esposa, la hija del rey Aretas, lo que acarreó esta decisión, la guerra contra Arabia. O sea, fíjate vos la mentalidad de este Herodes, cómo él seguía sus impulsos, no tenía conciencia de las consecuencias de sus actos. Y la mujer de Felipe deja a su marido
Y se vuelven de ese viaje entonces Herodes, Antipas, con la mujer de su hermano, que ahora era suya, y que se llamaba a partir de ahí Herodías. Nos pinta de cuerpo entero lo que era esta persona. Traicionó a su hermano, traicionó a su esposa, traicionó a su pueblo porque lo metió en una guerra y claramente traicionó a Dios. Entonces, bueno, este Herodes tetrarca, dice, es el que oyó todas las cosas que hacía Jesús. Habían llegado a sus oídos todas las cosas que hacía Jesús. Y las cosas que hacía Jesús evidentemente eran únicas. Nadie había hecho milagros como los que él realizaba. Nosotros los conocemos. Sanaba enfermos de una manera instantánea y total. No uno ni dos, todos los que venían a él. Echaba fuera demonios, detenía tormentas y hasta había llegado a resucitar muertos. Y para colmo, en este momento, el Señor había mandado a un grupo ya de seguidores, los apóstoles, para que hicieran lo mismo por toda Galilea en su nombre. Entonces todo esto llegó a oídos de Herodes. Y cuenta Lucas, dice, y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Estaba perplejo. Estaba perplejo porque no entendía qué es lo que estaba pasando, quién era aquel sujeto del que todos hablaban. Y para colmo, los informes eran variados. La gente que le traía las noticias, bueno, tenía diferentes opiniones. Uno dice, afirmaban que Jesús era Juan, el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Siendo que Juan nunca había hecho un milagro. Sin embargo, bueno, pensaban que Juan era tan poderoso, bueno, que evidentemente podía haber resucitado y ahora hacer milagros. Otros dicen que era Elías el que había resucitado. Elías sí había realizado milagros y había una profecía, bueno, había varias profecías, la de Malaquías, también de Isaías, que decían que iba a venir Elías antes de la llegada del Mesías. En Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, ellos no sabían que el Mesías era Jesús y que el Elías que había de venir era Juan el Bautista. Ellos creían que Jesús era una especie de reencarnación de Elías. Y otros dicen, bueno, algún profeta de los antiguos ha resucitado. No se jugaban por ninguno. Moisés había dicho que se iba a levantar un profeta como él, entonces tal vez podría haber sido Moisés, bueno, pero no se jugaban. Ya, algún profeta que ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Mateo nos cuenta que en realidad Herodes estaba seguro que Jesús en realidad era Juan que había resucitado. Estaba de acuerdo con lo que le decían los informantes del primer grupo. Mirá lo que dice Mateo 14:2. Andá a Mateo 14 porque vamos a ver bastante de ese libro. Mateo 14:2. Dice así, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él
estos poderes. Vos fíjate la convicción de este hombre. Estaba seguro que Juan el Bautista había resucitado. ¿Por qué tenía esta seguridad? ¿Por qué dijo semejante cosa? Porque su conciencia lo torturaba. Él mismo lo había mandado matar. Y decían, es Juan el Bautista, resucitó y por eso actúan en él estos poderes. Y como pasó con David, también pasaba con él. El pecado engendra más y más pecado. Mateo dice en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes había cometido un grave pecado con lo que había hecho. Y la ley era clara al respecto. En Levítico 18:19 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. En el 20:21 de Levítico dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió. Es directamente incesto a los ojos de Dios. Entonces un profeta como Juan no podía dejar de denunciar semejante pecado de este tetrarca, este pequeño rey. Y fíjate el verbo, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ese decía quiere decir que se lo dijo varias veces. ¿Y qué debería haber hecho Herodes ante la reprensión del profeta? Tendría que haberse arrepentido, reconocer su pecado y bueno, devolver a Herodías a su hermano. Eso es lo que tendría que haber hecho. Sin embargo, encarceló a Juan, dice, y le puso cadenas. Fíjate qué ironía. El que cometió el delito fue Herodes. El que terminó preso y con cadena fue Juan, el que denunció el pecado. Herodes sabía que Juan tenía razón. Mirá cómo lo describe Marcos, el pasaje paralelo, Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y el 20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Él sabía que Juan era un varón justo y santo. Él sabía que lo que Juan le decía era la verdad. Y que lo escuchaba, dice, y se quedaba muy perplejo. Ahora fíjate cómo traducen esa frase, esa palabra, perplejo, otras versiones. La palabra de Dios para todos dice, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. Juan lo denunciaba, le decía, no te es lícito tomar a esa mujer, la mujer de tu hermano. Y él se inquietaba. En la Nueva Traducción Viviente dice, Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan. La traducción lenguaje actual dice, al oírlo, se quedaba sin saber qué hacer. La NBI dice, cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado. Juan le decía que eso estaba mal y él se inquietaba. No sabía qué hacer. Sabía que eso estaba mal, pero no estaba dispuesto a dejar de hacerlo.
Y para empeorar la situación estaba Herodías, que estaba empeñada desde el principio en matar a Juan. Ella no quería escucharlo, quería que se calle, quería que muera. Y Herodes, si bien sabía que Juan era un hombre justo y santo, no lo mataba, no porque, bueno, porque Juan era justamente un varón de Dios, sino porque le temía al pueblo. Mateo 14:5 dice, y Herodes quería matarle. Él también estaba dispuesto a matarlo, no quería escucharlo, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. La situación de Herodes era bastante problemática, la situación política, porque había provocado una guerra con esta situación. O sea, no solamente estaba pecando, estaba en contra de lo que la ley decía, sino que había provocado una guerra con Arabia. Entonces, no quería sumar un problema más, no necesitaba otro problema. Y él pensaba, bueno, si yo lo hago matar a Juan, tal vez el pueblo se levante contra mí, que sea la gota que rebalsa el vaso. Esto pensaba Herodes, pero Herodías sí estaba decidida. Iba a aprovechar cualquier oportunidad para matar a Juan. Y esa oportunidad se dio en el cumpleaños de Herodes. El versículo 6 de Mateo dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ahí estaba entonces la fiesta, una fiesta llena de excesos, una fiesta de hombres, donde las mujeres solamente eran objetos de placer. Imagínense, comida, alcohol y todo tipo de excesos. Y en ese ambiente fue que Herodías puso a su hija, Salomé, para que bailara. No todas las mujeres se prestaban a semejante uso. El libro de Esther cuenta que, bueno, en una situación parecida, el rey mandó a llamar a la reina, el rey Asuero mandó a llamar a la reina para que todos vieran lo bella que era, y ella no se prestó a eso. En Esther 1:10 dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a sus 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, Herodías no tenía la dignidad que tenía la reina Vasti, y no le importó dar a su hija, poner a su hija en una situación así, para lograr sus fines. El hecho es que, bueno, Salomé, una muchachita, danzó de manera tan sensual y provocativa que, bueno, dejó a su padrastro, Herodes, encandilado y lleno de alcohol, con la mente perturbada. Herodes habló de más. Y dice en el versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Bueno, un hombre necio, que estando sobrio no era muy lúcido de sus decisiones, imaginemos entonces borracho. En Marcos 6:23 dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Todo esto lo había preparado Herodías.
Había preparado ese momento porque sabía lo que iba a hacer el rey, cómo iba a ser tan fácilmente manipulable en ese estado de ebriedad. Y dice el versículo 8 de Mateo, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ves? La madre la había instruido. Andá, bailá, y cuando el rey te quiera premiar, lo que vos tenés que hacer es pedirle, dice, dame aquí. O sea, lo que está enfatizando es que no le daba tiempo para pensar. Ahora tenía que ser, el momento no podía pasar. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ese era el momento. Cuando el rey estaba ebrio. Marcos dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, y ahí fue que, obviamente Herodes se dio cuenta de la situación y dice que se entristeció. Entonces el rey se entristeció, dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Se entristeció. ¿Podría haberse retractado? Podría haber dicho, no, hasta acá. O sea, una cosa es que yo te dé un premio por lo bien que bailaste y otra cosa es que te dé una vida, la vida de un profeta. Sin embargo, sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, para no quedar mal delante de sus amigos, de la corte, de los que estaban con él en la mesa, dice, mandó que se la diesen. Y como ves, cada vez se añade más y más pecado cuando no se hace caso de la conciencia. Y así fue como el más grande de los profetas y el más grande de todos los hombres nacidos de mujer terminó su vida en este mundo. Mateo 14:10 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. O sea, no pensemos lo horrible de ese cuadro de los soldados entrando a la cárcel y de lo que ocurrió allí en esa prisión, ese lugar oscuro, húmedo. El hecho es que, una espada terminó con la vida de Juan y su cabeza fue puesta en un plato y llevada como la chica, como Salomé lo pidió, como un trofeo. Y ella feliz, orgullosa, se lo presentó a su madre. Y podemos imaginar la sonrisa de satisfacción de Herodías, que por fin había logrado callar al profeta. Sin embargo, el profeta, evidentemente, seguía resonando, la voz del profeta seguía resonando en la cabeza de Herodes, porque cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué fue lo primero que pensó? Es Juan que resucitó. Por eso tiene poder para hacer tantas cosas. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Un hombre con la conciencia sucia, perturbada, lleno de supersticiones que le obsesionaban. Creía que ahora Juan el Bautista había vuelto de los muertos para torturarlo a él. Entonces quería ver a Jesús con el propósito de comprobar si sus temores eran fundamentados o no. Lo que él verdaderamente quería era matar a Jesús también. Así como había matado a Juan el Bautista, quería matar a Jesús. Y en el versículo 13:31 de Lucas,
Leemos, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes quería matar también a Jesús, para ver si de esa manera podía callar la voz que lo torturaba, que era su conciencia, para ver si podía alcanzar la paz, una paz que nunca alcanzaría. Y de hecho, un día Jesús fue llevado delante de él. Pero no logró que el Señor Jesús le responda ninguna pregunta. En Lucas 23:6 leemos, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Se refiere a Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y él le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Herodes nunca pudo responder a esa pregunta que había formulado. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Si hubiera podido responderla, hubiera alcanzado la paz que nunca tuvo. Si hubiera sabido que ese Jesús no era Juan el Bautista que había resucitado, sino que era el Salvador, el Mesías, su conciencia hubiera alcanzado la paz. Hubiera sido limpiado de todos sus pecados. Pero nunca pudo responder esa pregunta. Cuando la espada cortó el cuello de Juan, ocurrió una tremenda paradoja. Porque Juan, en ese momento, fue libre. Ya los barrotes de la prisión no tenían ningún significado para él. Ahora había alcanzado la completa libertad y está ahora gozando de su galardón en los cielos. Mientras que Herodes estaba en su palacio disfrutando de una fiesta de cumpleaños, estaba preso de su conciencia y ahora está preso por la eternidad. Y esto nos muestra claramente lo que es ser bienaventurado, según Dios y según el mundo. Tenemos a un hombre, un rey, disfrutando de su fiesta en el palacio, una fiesta de cumpleaños, y tenemos a otro hombre encadenado, preso, en un lugar lúgubre y oscuro, a punto de morir. ¿Quién de los dos es bienaventurado? Según los hombres, seguramente Herodes. Pero según Dios, Juan el Bautista. Amén.